Hola, ¿qué tal? Soy Idalia Tinoco y bueno, pues vamos a estar hablando en este pequeño... ¿Qué es canalizar? Para mí es muy importante los registros akáshicos porque se utilizan o yo los he visto como la base de la canalización. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estamos experimentando enfoques en sueños, recibimos información, sentimos que somos personas muy intuitivas, pero no sabemos cómo enfocar. Simplemente lo estamos haciendo de forma natural, entonces no tenemos una guía. Y les platico un poquito de mi experiencia. Como yo empecé a percibir o tener algún tipo de mensajes a través de los sueños. En primer lugar, empieza la incredulidad. No sabes realmente si estás recibiendo una información o solamente es una casualidad o solamente es algo que te está sucediendo pero no sabes enfocarlo. A algunas personas les sucede que reciben mensajes en sueños, algunas otras personas reciben como intuiciones. Estoy pensando en una persona y de repente esa persona te llama. Todo eso es canalizar. Bueno, a mí me pasaba eso. Yo empecé a percibir muchas cosas a través de los sueños. No sabía cómo canalizar esa información, cómo darle un uso o cómo darle una credibilidad. Y comencé a buscar maestros. Cuando yo empiezo a estudiar registros akáshicos, yo no sabía qué eran los registros akáshicos. Era algo que está muy de moda, entonces necesitaba estar en contacto con un maestro o tener algún tipo de guía. Entonces empecé a estudiar registros akáshicos y a la par ahí fui descubriendo lo que eran los registros akáshicos. Comencé a enfocar más las percepciones que yo tenía y empecé a darme cuenta que mi modo de percibir era mucho a través de los sueños. Pero pasa algo muy interesante en la canalización. Todos, absolutamente todos canalizamos de alguna forma información. No sabemos exactamente si es un sueño, si es real, si es solamente una intuición, si es solamente algo que es pasajero. Es que en los registros akáshicos podemos tener un orden a través de esa canalización. La canalización, bueno, se enfoca, tiene algo tan exageradamente amplio. Canalización de mensajes de ángeles, escuchamos canalización de mensajes de seres de otro planeta, mensajes de maestros ascendidos. Bueno, pues todo eso engloba exactamente lo que es canalizar. Si a alguno de ustedes alguna vez les ha sucedido que en los sueños comienza a existir ese despertar, que cuando se abren los registros hay diferentes formas de percibir la información. La canalización es una descodificación que hacemos de la información. El universo tiene la forma de comunicarse un lenguaje amorfo. Ese lenguaje se lleva a través de los sueños, se lleva a través de la intuición, a través de la escucha y muchas veces a través de solamente saber. ¿Qué sabes? Algo que tú dices, jamás lo he estudiado, jamás lo he visto, pero yo sé que lo sé. Bueno, pues hay diferentes formas de canalizar y esto se tiene o se lleva mucho a la vida diaria. ¿Por qué? Porque en la vida diaria nosotros tenemos una forma más enfocada. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho la facilidad de leer y a través de leer comienzan a recibir la información más fácil que alguna otra persona que se dedica a escuchar la información. Si estás en una clase, por ejemplo, o a muchos de ustedes les pasó alguna vez donde en la clase todo iba bien mientras el maestro estaba explicando, pero cuando nos dejaban tarea de comprensión, que era algo de leer, posiblemente ahí empezaba la dificultad. Y más o menos la canalización es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos más facilidad para tener desarrollado más ciertas intuiciones. Hay unos que son de percepción, por ejemplo, hay lugares donde llegamos y simplemente decimos, este es un lugar donde no quiero estar. Es como el sentido arácnido. Llegas a algún lugar y tú sabes que te tienes que ir de ahí o que no estás cómodo, que no te está gustando la situación ahí, entonces partes de ese lugar
Y bueno, eso es algo más sensorial. Canalizamos información. ¿De qué? De la energía. Como les digo, el universo habla de diferentes formas, es muy amorfo y eso es cuando habla a través de una vibración, el sentir y la percepción vibratoria. Pero también tenemos otra forma de sentir, que es la auditiva. Esa forma auditiva, a veces nosotros escuchamos voces, pero algunas personas pudiesen escuchar alguna voz interna, otras veces una voz de alguien me llamó en la calle, alguien me dijo salte de ahí, alguien me dijo corre. Y bueno, esa es una forma de canalizar también. Tiene que ver con el lenguaje del universo, porque es de la forma que tú percibes mejor la información, ¿sí? Auditivamente. Hay otra forma de percepción que también es la visible, la vista. Empezamos a observar y vemos cosas, y esto sobre todo se da en los sueños, sí, pero en las meditaciones también. Cuando nosotros estamos meditando y esa meditación guiada nos lleva por un sendero, por un camino, por una guía, entonces te van guiando a través de algo que tú tienes que visualizar. Otra forma es, no es meditación, se llama ya canalización. Y puede que no solamente sea una sensación vibratoria, sino que tú pones en alerta tus sentidos y tú empiezas a observar a través de tu concentración alguna situación de peligro o alguna situación de advertencia. Entonces ahí estás desarrollando también una canalización visual. También hay otra que es el de solo saber. Solo saber. Yo solo lo sé. Sé lo que está sucediendo y nadie me lo dijo. Y toda esta coincidencia, por así decirlo, nos lleva hacia un camino que es el de dudar, el de no creer, y en ese camino es donde nosotros socialmente estamos envueltos en una ceguera porque no damos la posibilidad a creer que esto está pasando, no damos la posibilidad ni la entrada a que el universo pueda hablarnos a través de todas estas, de estos 5 sentidos. También hay posibilidades donde nosotros mismos pedimos la respuesta, estamos en duda de hacer algo o de no hacerlo y entonces podemos pedir una respuesta y pensamos, no, fue una coincidencia, la verdad es que no creo que sea así. Entonces la incredulidad en nosotros y en nuestras capacidades nos lleva a desconfiar totalmente, pero también nos lleva a eso, a desconfiar a través de la cotidianidad de la vida. Nos desconecta socialmente, nos desconecta internamente. Para las personas que necesitan tener como esa guía, tener esa intuición, los que estamos interesados en qué es lo que nos está pasando en los sueños, enfocarnos en la canalización, es a través de los registros akáshicos. Podemos descodificar información que se encuentra ahí y lo podemos hacer con alguna persona que tenga la capacidad de hacerlo, de descodificar, o que tenga ya un entrenamiento previo para canalizar este tipo de información, para acceder a este tipo de información. Los registros solamente se abren con permiso de la persona que está queriendo acceder a sus registros. ¿Cómo es ese permiso? Bueno, la persona que abre registros akáshicos tiene una preparación previa para poder pedir esos permisos. Y si tú eres la persona correcta o la persona indicada para poder descodificar esa información, entonces se te va a dar el permiso de acceder ahí. ¿Qué puede pasar o qué nos podemos encontrar ahí? Bueno, no buscamos en general información del consultante solamente porque tenemos que buscarla. El consultante va dirigido con sus preguntas. Es una persona que ya tiene una duda, que ya tiene una circunstancia en su vida y va a ir y va a hacer específicamente su pregunta. Los consultores de registros akáshicos podemos observar a través de esa información del universo. Es un mar de información, pero ese mar de información únicamente se encuentra enfocado a la pregunta que nuestro consultante ha realizado en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Precisamente por eso se llama canalizar, porque nosotros somos el canal.
el canal en el que se está vaciando esa información, la que estamos observando y la que estamos percibiendo para que esa persona, que es el consultante, pueda recibir la información. La información que se recibe a veces es amorfa, a veces simplemente son imágenes, pero nosotros como canalizadores o consultores de registros akáshicos tenemos la obligación de decir todo lo que se está moviendo en los registros. Ahora, ¿qué tiene que ver con la canalización? Pues que en la canalización nosotros también vamos a recibir información dentro de esa descodificación de imágenes. La imagen puede ser una vida pasada del consultante. Esa vida pasada que nos están mostrando ahí, las imágenes van cargadas de toda una historia. Hay dos mentes que empiezan a trabajar en nosotros. La mente consciente, que es mi mente, y la canalización en sí. Mi mente empieza a preguntarse, ¿qué es lo que estoy viendo ahorita? ¿Qué es lo que me están mostrando de esta persona? Y entonces llega una canalización. La información no solo la estoy viendo visualmente, sino que también estoy recibiendo un paquete de información que tiene que ver con una explicación de lo que estoy viendo. Me están mostrando y me están informando que es una vida pasada, que tiene que ver todo con la pregunta que el consultante está haciendo. Entonces, estamos viendo la imagen de esa vida pasada. La sola imagen puede ser solo un momento pequeño de esa persona. Ese paquete de información que nos puede estar diciendo por qué está ahí, qué situación previa lo llevó a ese suceso y qué situación futura o cuál es el desenlace de esa vida. La información de esa vida pasada se ha estado repitiendo en situaciones y en circunstancias una y otra vez en esta vida que está viviendo actualmente. Otra cosa que puede suceder es que simplemente podemos ver colores y esos colores están cargados de una energía. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento en la descodificación del registro, esa imagen, ese color, nos puede estar abriendo una emoción. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con la pregunta que está haciendo en ese momento el consultante respecto a cierta situación. Aparte de la información, que es un mar de información, cada consulta, cada descodificación de cada consultante es una información que hace una pieza de rompecabezas. De todo aprendemos, todo tiene tanta información y gracias a los consultantes podemos empezar nosotros como canalizadores de registros akáshicos a armar un cierto rompecabezas de cómo se mueven muchas cosas en el universo. Lo que sí es que surge una duda en su interior que es ¿por qué siempre veo esto? ¿Por qué siempre me pasa eso? Y el irlo ignorando. En este mundo social estamos totalmente desconectados de las capacidades internas y eso es lo que yo he visto generalmente en los registros akáshicos, en las consultas, una total desconexión del yo, de quién soy yo, de qué soy capaz de hacer, cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas que me gustan. Es una total desconexión y simplemente es canalizar, es la conexión con el todo, va a ser una conexión interna, va a ser algo que me va a llevar a conocer mi intuición. Lo que tenemos que hacer en aprender y retomar es nuestro poder interno. ¿Para qué? Para poder decidir. A través de que yo me conozca, yo puedo decidir qué es lo que puedo hacer. Las herramientas externas nos van a apoyar, siempre nos van a apoyar. Lo que pasa es que nos enfocan solamente al mundo material. No estamos enfocados en el mundo sensible, en el mundo interior, las cosas que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que tener un equilibrio. No podemos tampoco estar deseando no estar en el mundo globalizado. Tenemos que estar evolucionando, sí, evolucionar constantemente y nuestro ser interior también está evolucionando a través del tiempo. Una coherencia entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo. A veces lo que pienso
realmente no sé si yo lo estoy pensando o es algo impuesto socialmente. En verdad, sabemos cuestionarnos lo que nos ofrece el mundo y esa es una parte de canalizar información, porque a través de conectar nuestros canales sensoriales, nosotros podemos conectar con una verdad interna. Creo que todos buscamos una felicidad. Ser felices en nuestro día a día nos muestra que nosotros somos felices cuando tengamos cierto viaje de placer. Nosotros vamos a ser felices cuando tengamos cierto peso adecuado social. Y vamos a ser felices cuando el hombre perfecto o la mujer perfecta llegue a mi vida. Y nos empiezan a desenfocar de lo que realmente importa para nosotros. ¿Qué es lo que importa? Disfrutar el viaje. Tenemos que subirnos a ese autobús llamado vida y tenemos que observar por la ventana y tenemos que mirar el paisaje. Sí, de eso nos desconectan totalmente todas las distracciones a nuestro alrededor. Nos distraen, pero nos enfocan en el lugar hacia donde tú tienes que llegar. Porque hasta que tú llegues a ese lugar, tú vas a ser feliz. Entonces, no nos enseñamos a cuestionar si realmente mis ideales son míos o son impuestos socialmente. Otra parte de la coherencia, entonces nosotros a través de expresar y de hablar, nosotros le podemos dar vida a nuestra realidad. Volvemos a la misma pregunta, ¿de verdad estás expresando lo que tú piensas o estás expresando una situación social que te está llevando a encajar en el mundo social, dentro de la caja? Porque no nos hacen pensar que hay un mundo fuera de la caja, siempre estamos dentro de la caja. Dentro de la caja pensamos que nosotros hablamos lo que creemos que pensamos realmente. Tú a través de lo que expresas, tú le das forma a tu realidad. La información que yo tengo a todo mi alrededor la tengo que canalizar, la tengo que evaluar. ¿Por quién? Por mí mismo. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Cómo empiezo a materializar todo eso que yo hago y todo lo que yo según pienso? Empiezo a materializarlo de una forma incoherente. Entonces es cuando pensamos que solamente con decretar las cosas van a empezar a suceder. Pero imagínense esa línea recta de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es una recta y comienza a mover y a materializar a todo nuestro alrededor esa realidad que queremos. Y bueno, cuando yo empiezo a expresar que yo decreto, no sucede realmente lo que estoy decretando. Pero observen muy bien qué es lo que se empieza a manifestar a todo su alrededor, porque a su alrededor puede empezarse a manifestar lo mismo de lo que estamos comiendo todos los días. O sea, tú no estás pensando realmente lo que tú quieres, o si es tu pensamiento o no es tu pensamiento. ¿Es impuesto o realmente eso es lo que tú piensas? ¿Sí? ¿Tú realmente necesitas ese automóvil? ¿Realmente lo necesitas? ¿O socialmente te están diciendo que tú arriba de ese automóvil vas a ser feliz por fin? Y como sabemos, todos buscamos la felicidad. Entonces, seguramente sí, cuando yo tenga ese automóvil, voy a tener la felicidad asegurada. Y recuerden lo que les dije hace un momento, lo importante es subirse al autobús de la vida, disfrutar el viaje y asomarnos por la ventana y mirar todos y cada uno de los paisajes. En cada uno de esos lugares que nosotros vamos pasando y vamos transitando, cada una de esas vistas, de esos paisajes, son el lugar perfecto donde tenemos que estar. Son el lugar perfecto donde somos felices, pero socialmente ya no lo somos. ¿Por qué? Porque te dicen, hey, despierta, no, cierra las ventanillas, no tienes por qué estar mirando ahí, porque para ti lo importante es llegar a ese lugar a donde vas. El boleto que compraste iba para allá. Entonces, otra vez nos desenfocamos. Cualquier aprendizaje que tengamos nosotros a través de una guía, a través de un maestro,
es una herramienta, porque me están enseñando a pescar y no me están dando pescados gratis, ¿sí? Esto es lo que socialmente podemos tener nosotros siempre, pescados en nuestra puerta, pero no me están diciendo cómo los puedo pescar. Entonces, la canalización nos ayuda a eso, a canalizar la información que estoy recibiendo de fuera y a conocerme a mí mismo. Debemos de aprender a pensar, pero no podemos aprender a pensar si no conocemos demasiadas cosas o si no estamos solamente y mínimamente al pendiente de nosotros mismos. ¿Cómo está tu realidad? ¿Cómo se está desarrollando? Porque ahí está la proyección principal y es el espejeo al que tú tienes que observar. Y tienes que empezar a cuestionarte si tu realidad, la que estás viviendo realmente, es la que tú quieres. O es el boleto que te vendieron socialmente para que tú te dirijas a ese lugar. Tenemos que pensar y cuestionarnos un poco más las cosas. ¿De verdad ya te cuestionaste si todo eso que tú traes en tu mochila aprendido de verdad te está funcionando en tu realidad? Que conforme yo vaya aprendiendo a través de toda mi vida, tomando los aprendizajes y el conocimiento, ese aprendizaje me va a llevar a conocerme a mí, a canalizar mis emociones, a canalizar mi información y a canalizar cómo percibo yo la información que me están dando alrededor. Voy a empezar a generar un filtro a través de mi conciencia, a través de mi percepción